Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 6 y vamos a presentar el trabajo de producto académico número 3. El tema es el recubrimiento con poliuretano. Tenemos como finalidad la búsqueda de soluciones viables y confiables para evitar el deterioro acelerado de materiales de la industria, bajo los diversos tipos de corrosión que sufren con el tiempo por el ambiente y la exposición a químicos industriales. Los revestimientos de poliuretano, de modo general, se presentan como pinturas anticorrosivas de dos componentes, la base y el catalizador. El objetivo general es estudiar y caracterizar las propiedades del revestimiento con poliuretano líquido que está dentro de la variante termoplástica. Sus principales características son su gran resistencia a efectos como el desgaste, el oxígeno, la abrasión, es decir, es un material altamente resistente y duradero, por lo que se usa para una gran cantidad de aplicaciones especiales aplicadas al área industrial. En el problema tenemos que ante el crecimiento económico del país, un 4% aproximadamente, y el crecimiento de la tecnología, se aceleró la construcción de las industrias constantemente, y en consecuencia las grandes infraestructuras y maquinarias instaladas sufren un deterioro acelerado, la corrosión, según su ubicación y utilización en las diversas áreas de la industria. La corrosión industrial. La corrosión en la industria global supone un coste estimado de 2.5 billones de dólares, lo que equivale a un 3.4% del PBI mundial aproximadamente. El principal problema es que es inevitable, pudiendo solo minimizar sus efectos a largo plazo. La corrosión se define como el proceso natural por los cuales los metales se degradan y regresan a su forma original, es decir, se convierten en minerales. Los tipos de corrosión. Tenemos corrosión generalizada, localizada, galvánica, corrosión por fisuras, por picaduras, corrosión microbiológica, corrosión combinada, corrosión por erosión, tensión, fatiga y por cavitación. También tenemos otros tipos de corrosión que pueden ser en la desaleación, en la corrosión filiforme y la corrosión por oxidación. La corrosión por desaleación actúa sobre aleaciones metálicas en donde uno de los elementos de mayor afinidad al oxígeno se separa de la aleación y dejan una estructura porosa. La corrosión filiforme se presenta en ambientes de alta humedad sobre materiales con recubrimientos orgánicos, pinturas, los cuales al ser rayados se induce el desarrollo de la corrosión y se propaga con filamentos delgados. La corrosión por oxidación es un tipo de corrosión que se desarrolla en procesos de alta temperatura, en la presencia de algún gas oxidante como el oxígeno, el azufre y elementos halógenos. El objetivo general del problema es proteger la continuidad de las operaciones de las industrias desde la perspectiva de la integridad de los materiales, la infraestructura y repuestos frente a la corrosión por las condiciones ambientales y químicos expuestos dentro de las instalaciones. Buscar la mejor solución que se adecue a las necesidades de la industria. Como marco teórico, tenemos que el descubrimiento del poliuretano se remonta al año 1937. En investigaciones desarrolladas por el Dr. Otto Bayer. Se utiliza en la década de los 50, ya que hasta entonces no existieron máquinas capaces de procesarlo. Los sistemas de poliuretano hoy en día son muy versátiles y permiten una gama amplísima de aplicaciones que forman parte de nuestra vida. Su uso se extiende, por ejemplo, a colchones y sofás en forma de relleno, automóviles, infinidad de volantes, spoilers, alerones, asientos, salpicaderos, etcétera, en las suelas del calzado, en fabricación de muebles, pinturas y barnices, en ventanas, en ingeniería médica, en ingeniería aeroespacial, en la industria del frío mediante tuberías, cámaras frigoríficas, en la edificación como aislamiento térmico, acústico e impermeabilizante. Las materias primas proceden de dos productos, el petróleo y el azúcar. Después de un proceso químico de transformación, se obtienen dos componentes básicos llamados genéricamente isocianato y poliol. La mezcla en las condiciones adecuadas de estos dos componentes nos proporcionará, según el tipo de cada uno de ellos y los aditivos que se incorporen, un material macizo o poroso, rígido o flexible, de celdas abiertas o cerradas.
Las diferentes propiedades mecánicas del poliuretano proyectado cobran protagonismo dependiendo del tipo de solución constructiva en la que se va incorporada y por lo tanto de las solicitaciones mecánicas a las que va a estar sometida, siendo por consiguiente de gran importancia la elección del sistema que satisfaga las prestaciones previstas. El desarrollo o solución del problema. Conociendo qué es la corrosión y conociendo que generalmente es natural, queda por saber cómo evitarla. Este proceso puede llevar a la pérdida de propiedades mecánicas y a la degradación estética de los distintos materiales. Esto afecta a todo tipo de componentes, desde piezas complejas de un motor impulsor de bombas hasta simples tornillos. La corrosión industrial es un problema cotidiano de gran importancia. El mantenimiento preventivo que ayuda a disminuir los efectos de la misma es el desafío de toda industria. ¿Qué solución podemos encontrar para disminuir los efectos de la corrosión? Tenemos los recubrimientos orgánicos. El uso de pinturas, lacas, barnices y muchos materiales orgánicos poliméricos han dado muy buen resultado como protección contra la corrosión. También tenemos los recubrimientos con poliuretanos. Entre los diversos tipos de poliuretanos citaremos a dos grupos principalmente que se diferencian por características bien marcadas. Los poliuretanos aromáticos, usados como primera mano o terminaciones, son sensibles a la radiación ultravioleta, pues cuando son expuestos a la acción de la intemperie sufren un rápido amarillamiento y pérdida de brillo por acción del sol. Estos poliuretanos aromáticos son recomendados para el pintado de superficies que no serán expuestas a la acción de la intemperie. Y los poliuretanos alifáticos, que se caracterizan por la excelente resistencia a la intemperie bajo las condiciones atmosféricas más diversas, tales como áreas marítimas, áreas con gran incidencia de la radiación solar, áreas industriales altamente poluidas y húmedas, áreas donde la deposición de residuos en suspensión sobre la superficie pintada es de forma agresiva para el revestimiento. Es un termoplástico el poliuretano es un termoplástico o termoestable. Los poliuretanos se clasifican en dos grupos definidos por su estructura química, diferenciados por su comportamiento frente a la temperatura. De esta manera pueden ser dos tipos: poliuretanos termoestables o poliuretanos termoplásticos. Los poliuretanos termoestables más habituales son espumas muy utilizadas como aislantes térmicos y como espumas resilientes. Los poliuretanos termoplásticos más habituales destacan los empleados en los elastómetros, adhesivos selladores de alto rendimiento, suelas de calzado, pinturas, fibras textiles, sellantes, embalajes, juntas, preservativos, componentes de automóvil, en la industria de la construcción, etc. Su estructura es lineal y ramificada, entrecruzada. Los poliuretanos termoestables son cadenas de polímeros con enlaces altamente cruzados que forman una estructura de red tridimensional, ya que las cadenas no pueden ni girar ni deslizar. Estos polímeros poseen una buena resistencia, rigidez y dureza. Sin embargo, también tienen baja ductilidad, propiedades al impacto y una alta temperatura de transición vítrea. El poliuretano termoplástico es un polímero elastomérico con estructura lineal. El poliuretano termoplástico se caracteriza por su alta resistencia a la abrasión, al desgaste, al desgarre, al oxígeno, al ozono y a las bajas temperaturas. También es un homopolímero, copolímero o mezcla. Fundamentalmente, todos los poliuretanos son segmentados desde el punto de vista de que todos están formados por al menos dos componentes diferentes: diciocianatos y dioles. Cuando estos se combinan secuencialmente, se da lugar a un polímero en bloque, o propiamente dicho, un copolímero de bloque. Sus macromoléculas se unen por interacciones dipolo-dipolo, unión puente de hidrógeno o fuerzas de dispersión. Las macromoléculas del poliuretano se encuentran asociadas por enlaces de puentes de hidrógeno. Las conclusiones. Es inevitable la degradación de los materiales industriales por la corrosión, que es un proceso químico-físico por la exposición permanente a las condiciones ambientales y procesos de la industria.
Esto dura desde sus inicios hasta su desmantelación. Es un problema que tiene la industria durante su periodo de vida. La mejor solución a presentar son los revestimientos poliuretánicos, de modo general, como pinturas anticorrosivas de dos componentes. La base puede ser un poliéster y el catalizador un poliisocanato. Una vez mezclados estos componentes reaccionan para formar un polímero que se amolda esta pintura a las diferentes superficies expuestas y protegiendo de forma inmediata con duración de efectividad por largo plazo. El mantenimiento constante es parte importante para la continuidad de la industria. Un mantenimiento preventivo es muy rentable y se evita paradas innecesarias que afectan a la economía de las empresas.